Vaticano rechazó un pedido de la Conferencia Episcopal Alemana para que fieles laicos pronuncien la homilía durante la misa. El cardenal de Jerusalén visita Gaza supervisando las obras de la iglesia en educación y salud después de más de 3 años de guerra. Irán y Estados Unidos aclaran por separado los alcances reales del acuerdo preliminar para el cese del fuego en Medio Oriente, en los que aparecen contradicciones. Analizamos el gran reto para el nuevo gobierno en Perú, unir a través del diálogo a la clase política fraccionada para trabajar por el bien común. Conocemos las recientes decisiones del Papa León XIV en materia de abusos sexuales por algunos miembros del clero y las reacciones de las asociaciones de víctimas. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el rechazo a un pedido de la Conferencia Episcopal Alemana para conceder en circunstancias excepcionales la posibilidad de que un fiel laico pronuncie la homilía durante la celebración de la Eucaristía, reporta Así Prensa. El Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en una carta del 17 de junio de 2026, dirigida al presidente del episcopado alemán, Monseñor Heiner Wilmer, señala que no es posible conceder el indulto solicitado el 30 de marzo de 2026 para permitir que un laico debidamente designado predique la homilía. Aunque el dicasterio expresa su aprecio por las motivaciones pastorales de la solicitud, subraya que la normativa vigente no admite excepciones en este punto. El comunicado recuerda que la homilía constituye una parte integrante de la liturgia de la palabra, está intrínsecamente vinculada a la proclamación del Evangelio y representa un ejercicio confiado a los ministros ordenados a través del sacramento del orden sagrado. Llevamos la atención a Gaza en el Medio Oriente, que trata de retomar la vida después de las muertes y destrucción por la guerra de 3 años entre Israel y el grupo terrorista Hamás. La Iglesia cumple un valioso aporte con el objetivo de restaurar vidas. El cardenal de Jerusalén cumple una visita de 2 días en la franja. Este martes presidió la graduación de 24 niños de la Escuela del Patriarcado Latino, circunscripción de la Iglesia en Tierra Santa. Veamos más. Con un ramo de flores fue recibido este lunes en Gaza el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Llegó acompañado del patriarca ortodoxo Teófilo III para seguir de cerca la situación que viven los cristianos y los gazatíes en la franja. En la Universidad Al-Azhar plantó un olivo, símbolo de paz. Qué importante es poner la semilla de la paz en esta tierra, marcada por tanta violencia. A la comunidad universitaria le dijo: Vine a Gaza para visitar a nuestra comunidad, para fomentar la solidaridad, la cercanía y también visitar la universidad, con el fin de organizar algo en conjunto para el futuro de este lugar, un lugar maravilloso a pesar de todo. El padre Gabriel Romanelli, párroco de Gaza, contó que también se bendijo la Clínica San José, a cargo de la Orden de Malta y el Patriarcado Latino de Jerusalén. La inauguración formal se va a hacer más adelante, pero se hizo la bendición. Esa clínica está en una tierra que está en uso del Patriarcado Latino de Jerusalén desde el comienzo de la guerra, y donde se ha ayudado a miles y miles y miles y miles y miles de familias de la Franja de Gaza, desprovistas de todo. El sacerdote de origen argentino indicó que el cardenal Pizzaballa bendijo la nueva sede del Jardín de Infantes del Patriarcado Latino de Jerusalén. Queda en una villa alquilada que quedó en pie y está en remodelación. Esperan recibir entre 150 y 180 niños en el nuevo año académico, que inicia en unos meses. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró este martes en rueda de prensa que la capacidad en cuanto a misiles de Teherán no se discutieron en las negociaciones con Estados Unidos en Suiza y descartó permitir que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica visiten las instalaciones nucleares atacadas durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, informa Associated Press. Mientras tanto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que la prioridad de su gobierno sigue siendo proteger los derechos del pueblo iraní y promover la paz y la seguridad regionales, según la agencia de noticias semioficial MER. En la víspera, el vicepresidente J.D. Vance dio su versión sobre los términos del memorando o acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán para la paz en Medio Oriente. Veamos cómo informó el noticiero de EWTN en Washington. Lo veo de forma muy sencilla. Hemos sentado unas bases muy sólidas para un acuerdo final exitoso. Hemos puesto los cimientos. No hemos construido la casa, pero hemos sentado las bases sólidas para llegar a un buen lugar para el pueblo estadounidense. Y estamos negociando, veremos cómo va todo, pero tenemos 2 cosas. Tenemos un estrecho de Hormuz abierto y un país que nunca tendrá un arma nuclear. Nunca jamás tendrá un arma nuclear.
El presidente Donald Trump inició la guerra por el temor de que Irán desarrollará y usará armas nucleares. Todos saben que Irán aceptará someterse a inspecciones importantes de armas para garantizar la honestidad nuclear a largo plazo. Esos inspectores provienen de la Organización Internacional de Energía Atómica. El vicepresidente Vance lo califica como un primer paso. Desnuclearizar permanentemente, poner fin de forma permanente al programa de armas nucleares de Irán. Y eso es exactamente lo que queríamos hacer. Hemos logrado grandes avances en otras negociaciones nucleares. Otros puntos claves son establecer un mecanismo para mantener abierto el estrecho de Hormuz y coordinar el alto al fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Durante el fin de semana, el presidente Trump publicó: Irán debe detener de inmediato a sus bien pagados agentes en el Líbano para que no causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, pero con más fuerza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu promete: Mientras necesitemos proteger a nuestra gente, permaneceremos en la zona de seguridad del sur del Líbano. Y la razón es perfectamente comprendida. En Bürgenstock, Suiza, el vicepresidente también presentó lo que llamó un acuerdo clásico de Trump, que según él enriquecería a los agricultores estadounidenses y alimentaría al pueblo iraní, enfatizando que si hay activos iraníes congelados, se descongelarán. El dinero se destinaría a comprar soja estadounidense, maíz estadounidense y trigo estadounidense para beneficio del pueblo iraní. Estoy muy contento. He recibido muchas llamadas. Ellos están muy contentos con eso. Como parte del acuerdo provisional, el Tesoro de los Estados Unidos emitió una licencia de 60 días que exime de sanciones a Irán. Crítica de la guerra. Una legisladora demócrata dice que no está claro qué está pasando con las negociaciones y exige respuestas. ¿Cuántas veces nos han dicho en los últimos meses que la guerra ha terminado y que habrá bombardeos en las próximas horas? ¿Cuántas veces nos han dicho que los estrechos están abiertos y una hora después nos dicen que están cerrados? En Cuba, la reciente muerte de un ex líder de la revolución comunista temido durante el gobierno de Fidel Castro motiva una mirada en retrospectiva y los resultados que vive el país hoy con un régimen que intenta reformas para un cambio. Ampliamos. Ramiro Valdés, ex vicepresidente y figura clave de la Revolución Cubana, falleció el domingo a los 94 años. Militó junto a Fidel Castro y el Che Guevara, reporta Associated Press. La muerte del considerado padre del G2, el servicio de inteligencia en la isla, se produce cuando el gobierno es presionado por Estados Unidos para un cambio de régimen. La crisis llevó al presidente Díaz-Canel a anunciar hace unos días reformas económicas. Tiene que ver con derechos de superficie, quitar trabas, tiene que ver también con el uso de las cuentas bancarias, que también se han tratado dos formas particulares de inversión de cubanos. La de los cubanos residentes en el exterior y la de los cubanos en Cuba. Central del partido. El 17 de junio, el Partido Comunista de Cuba convocó a una sesión sorpresiva para debatir las nuevas medidas. Queremos reiterar que estas transformaciones no constituyen una desviación de nuestro proyecto socialista. Por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo. Que líder al frente de la revolución, nuestro general de ejército Raúl Castro Ruz, protagonista excepcional junto a Fidel de esta gran obra revolucionaria, haya hecho suya la propuesta presentada. Como evidencia de ello, expresión inequívoca de su aprobación y respaldo, solo me resta mostrarle la firma de él en el documento que le fue circulado. Ahora solo quedan dos líderes originarios de la revolución, recuerda la BBC. El primero es Raúl Castro, de 95 años, quien mantiene influencia política y está acusado de cargos federales estadounidenses por el derribo de aviones civiles en 1996. El otro es Guillermo García, de 98 años, considerado un héroe en la isla. Hay gran expectativa en el Perú por la declaración oficial de los resultados de las elecciones presidenciales de hace unas semanas. ¿Qué podemos entender de la situación en la que se encuentra nuestro país tras estos procesos electorales que han durado tanto tiempo? También, tal vez, en vista de la próxima visita del Papa. ¿Qué Perú encontrará el Santo Padre en lo político? Para responder a esa pregunta estamos con Martín Santibáñez Vivanco. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y prorector para América Latina de ProEduca, un grupo internacional líder especial
especializado en educación superior en línea en español. Martín, bienvenido al programa. Gracias, Eddie. Un placer. Pues Martín, háblanos. Recientemente tú en una columna tuya hablabas de un pacto de Estado realista, ¿no?, que se funde en la realidad. ¿Cómo podríamos entender ese pacto? ¿Cómo lograr ese pacto considerando el proceso electoral en el que aún estamos en curso y lo que podemos esperar en los próximos meses? La verdad es que no es una idea mía, ¿no? Es una idea que leí en la última encíclica del Papa, en donde él habla de un realismo, casi al final de la encíclica, ¿no?, que auténticamente sea cristiano, ¿no? Un realismo basado en la esperanza, un realismo basado en la capacidad de dialogar, ¿no? Y yo creo que el Perú necesita eso, un realismo fundado en el diálogo. Los últimos años yo he vivido fuera de nuestro país, del Perú, ¿no? Pero he nacido en el Perú, casi toda mi vida la he pasado en el Perú, y los últimos años han sido unos años de una profunda fractura en el Perú, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Una fractura que yo considero artificial. Los peruanos no estamos tan divididos como nuestra clase política o algunos sectores intentan presentar. Los peruanos en general, la mayor parte de los peruanos queremos más o menos lo mismo, ¿no? Vivir en paz, tener una cierta seguridad, que nuestros hijos tengan acceso a ciertos servicios, que puedan heredar un país mejor, que tengan una buena educación, que tengan una buena salud, que no se mueran de frío en los lugares en donde el Estado no llega, ¿no? Los peruanos más o menos queremos lo mismo. Sin embargo, los últimos años nos hemos dedicado unos sectores muy pequeños pero bien organizados, se han dedicado a fracturarnos, ¿no?, a presentarnos como un país invertebrado. Entonces, este realismo que yo recojo en mi columna, pero que realmente es el realismo del que habla el Santo Padre, pues es un realismo anclado en una visión de esperanza, de unidad cristiana y de posibilismo, ¿no? En esa línea me parece importante recordar lo que entonces la candidata en desventaja, Keiko Fujimori, durante el conteo inicialmente estaba en desventaja, habló justamente de la necesidad de reunirse con el señor Sánchez, que es el otro candidato, justamente para lograr un tipo de entendimiento en aras de una gobernabilidad que responda a las necesidades reales del país. Me pareció muy oportuno en esa línea lo que ella estaba proponiendo, incluso cuando parecía que ella tal vez no iba a ser la ganadora, o lo que ahora sí parece que va a ser el caso. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que ese realismo es esencialmente posibilista, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos un gran pensador que fue Víctor Andrés Belaúnde. Hace 100 años, él en sus ensayos, él en sus escritos sobre la crisis del país, sobre el carácter de nuestro pueblo, él decía que el Perú tiene que, de alguna forma, llegar al posibilismo, ¿no? Y el posibilismo es un realismo que busca el diálogo, que busca el pacto, ¿no? Entonces, tenemos varios caminos, pero no creo que la opción correcta para el Perú en este momento sea la opción radical, ¿no? La opción radical que nos fractura más, que nos divide más, que crea barreras en donde no hay barreras realmente. Creo que la opción es sentarnos a conversar por el bien de la mayor parte del Perú. Hay precedentes también, claro, para la señora Fujimori, considerando las buenas obras de su papá, que las tuvo y muy notables, justamente que se caracterizaron por hacer llegar al Estado a tantos lugares, y esa ha sido justamente la base política de la señora Fujimori, sobre la cual ha podido construir eventualmente pues esta aparentemente fórmula de victoria. Así es que esperamos que ella ciertamente tendrá las mejores motivaciones para construir sobre esa base y, como usted dice, alcanzar a los que se sienten en este momento marginados, que por eso de repente podrían estar abiertos a propuestas radicales que serían lo último que el Perú quiere en este momento. Yo creo que el triunfo de Fuerza Popular, ¿no?, la presidencia de Keiko Fujimori cierra un ciclo e inaugura otro, ¿no? Cierra un ciclo de un profundo odio cainita que ha existido en este país y que en ciencia política se llama clivaje, ¿no?, que ha dividido al país durante 25 años, ¿no?, que es el fujimorismo versus el antifujimorismo, ¿no? Tener a una presidenta que se apellide Fujimori, pues cierra ese ciclo, o por lo menos nos da la oportunidad
de cerrar ese ciclo de odio fratricida y cainita, ¿no? No hay que odiar por odiar a alguien que no piensa como uno, ¿no? Y se da una gran coyuntura justamente favorable, internacional incluso, para que el Perú aproveche e impulse el tipo de medidas y obras que van a beneficiar a la población de la manera que todos queremos que sea el resultado de estas elecciones y en adelante. Martín, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es una gran oportunidad para construir el bien común. Así es, eso mismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Eddie. Encantado. Y en República Dominicana, organizaciones se manifestaron hace unos días en forma pacífica frente al Tribunal Constitucional en defensa del derecho a la vida desde la concepción, mientras el Pleno de Jueces analizaba una acción de inconstitucionalidad en favor del aborto, informa el movimiento 40 Días por la Vida RD y la Vicaría Episcopal de Familia y Vida. Señalan que colectivos locales e internacionales, entre ellos la Asociación Alianza Cristiana Dominicana y Católicas por el Derecho a Decidir, pretenden que el tribunal emita una sentencia que fuerce la inclusión de 3 causales para despenalizar el aborto en República Dominicana, donde esta práctica es ilegal. Los manifestantes subrayaron que su objetivo prioritario era elevar una súplica por la sabiduría de los magistrados del Tribunal Constitucional para que se mantengan firmes en su deber de preservar el artículo 37 de la Constitución, el cual consagra que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural. Hacemos una pausa y al volver conocemos las recientes decisiones del Papa León XIV en materia de abusos sexuales por algunos miembros del clero y las reacciones de las asociaciones de víctimas. Analizamos el mensaje de integración y convivencia que dejó el Papa León XIV en España en su reciente encuentro con migrantes y organizaciones de ayuda. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora vamos hasta el Vaticano para mostrar qué decisiones ha tomado recientemente el Papa León XIV en materia de abusos y cómo lo toman algunas asociaciones de víctimas. A mediados de mes, el Papa León XIV tomó su primera decisión jurídica en materia de protección de menores. Afianzó el papel de la Comisión Vaticana Antiabusos dentro de la Curia con la renovación de sus estatutos. Estos definen con mayor claridad sus competencias y su relación con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo encargado de juzgar los casos. La Comisión Antiabusos no interviene en los procesos, pero sí colabora ofreciendo asesoramiento y promoviendo criterios de prevención y acompañamiento a las víctimas. Por otro lado, la Comisión tendrá la capacidad de señalar a otros departamentos vaticanos las faltas graves en materia de abusos a menores que se detecten en conferencias episcopales. Su capacidad será siempre consultiva, no operativa, pero se espera que ayude a sensibilizar a la Curia y a la Iglesia Universal. La comisión creada en 2014 por el Papa Francisco se ha convertido en los oídos del Vaticano para con las víctimas. Recientemente, una de las asociaciones más grandes a nivel internacional de sobrevivientes a abusos se ha reunido con ellos. Se trata de Ending Clergy Abuse, que hasta ahora había sido muy crítico con el Vaticano porque consideraba flojas las medidas que se estaban tomando en esta materia. Sin embargo, en octubre mantuvieron un encuentro con el Papa León. Está interesado en dialogar y en ver qué se puede hacer, qué él puede hacer en su nuevo rol. Y bueno, yo creo que el hecho que nos recibió fue un signo de confianza de su parte, ¿no? Sí. Porque en el pasado no ha sido fácil, digamos, la relación entre grupos de sobrevivientes y el Vaticano. Estamos pidiendo esa tolerancia cero, que se haga ley. ¿Y qué significa? Básicamente que un sacerdote que haya abusado de un menor deja ser ministro dentro de la iglesia, que no tenga un papel, digamos, de liderazgo dentro de la iglesia. No estamos hablando ni de expulsar de la iglesia, ni tampoco del sacerdocio, porque eso es otra cosa. Desde esta asociación quieren presentar una propuesta de ley universal que incluya, entre otras medidas, la creación de una agencia independiente con autoridad para investigar y también que haya garantías de transparencia en todos los procesos. Reconocen que en la doctrina de la fe faltan brazos y que el trabajo es inmenso, pero esperan que el Vaticano mejore. Para eso el Papa León no solo aprobó la renovación de los estatutos de la Comisión Antiabusos, también ha tenido encuentros con víctimas, como durante su viaje a España, y encuentros con instituciones que están tratando de sensibilizar a la Iglesia en esta cuestión. El llamado CEPROME es uno de ellos y lleva 10 años trabajando, sobre todo en América Latina.
En estos 10 años hemos firmado más de 45 convenios. El último convenio, nada menos que hemos firmado, ha sido con la FIUC, es la Federación Internacional de Universidades Católicas, que engloba justamente a todas las universidades católicas del mundo. Nos dedicamos también, además de la formación y de la investigación, a generar gestión institucional, es decir, las auditorías. Esto nos permite que como un ente externo podamos generar auditorías para las instituciones católicas y sin generar este conflicto de interés. Tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han ido tomando varias decisiones en materias de abuso. León XIV ha tomado el testigo. El tiempo dirá cómo se sigue gestionando en el Vaticano uno de sus peores dramas de la historia reciente. En Roma, Javier Romero y Victoria Cardiel, EWTN Noticias. El viaje del Papa a España hace casi 10 días deja profundas huellas y lecciones frente a situaciones complejas que muchos países del mundo viven. Uno de estos temas fue la migración, desde la acogida y vidas por ayudar a rehacer. Veamos la entrevista a la secretaria general de Cáritas en España frente a este caso. Y ahora nos conectamos con la secretaria general de Cáritas Canarias, una entidad de la Iglesia que acompaña a personas y familias vulnerables a través de programas que ayudan a los migrantes y personas en extrema pobreza. Queremos reflexionar sobre el legado del León XIV y su mensaje a quienes más necesitan apoyo en su reciente visita a las Islas Canarias y Tenerife, así como sobre la vigencia de sus palabras para abordar la migración en cualquier país. Estimada Kaya Suárez, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Estimada Kaya Suárez, ¿cuál considera que fue la enseñanza más importante que dejó el Papa en su mensaje hacia los españoles al visitar la realidad de los migrantes? Pues como bien indicaba el lema de la visita de Su Santidad a España, es alzar la mirada. Alzar la mirada y mirar al otro como un prójimo, como un hermano, donde la dignidad no cruza fronteras. El Papa pidió a los migrantes integrarse aprendiendo la lengua del país que los acoge y respetando las leyes. ¿Cómo se presenta esta situación en España que llevó al Papa a dar esta recomendación? Pues porque toda persona que migra, pues dentro del mundo, tiene que entender que cuando llega otra cultura, otra convivencia, tenemos que poner un poco de esfuerzo en aprender el idioma, a aprender a convivir, a aceptar las culturas y las leyes de los países donde vamos. Y eso es un mensaje también de tener una voluntad de integración y de convivencia. Una de las cosas que más me sorprendió es cuando organizamos el acto de Arguineguín en la isla de Gran Canaria. Fue una invitación desde la voluntad de las personas en querer participar de una forma activa. Se les explicaba el acto, se tuvo encuentros con ellos y había una voluntad de querer participar. Y una de las palabras que más decían era que para ellos estar cerca de su santidad era un honor porque lo consideraban una persona que transmitía valores que también iban con la identidad y la idiosincrasia de las personas migrantes. Por tanto, ellos lo acogían con mucha gratitud y con mucho honor. ¿Y qué impacto tuvo el mensaje del Papa también en la labor de Cáritas para con los migrantes? Pues fue un orgullo y un honor poder tener este encuentro con su santidad, y muchas personas de iglesia, de las comunidades parroquiales y voluntarios de Cáritas sintieron una gran alegría de poder compartir este día la labor que Cáritas realiza en sus comunidades parroquiales en la atención a las personas migrantes y saber que son un testimonio y mensajeros del mensaje de Jesús. Desde la experiencia de Cáritas, ¿cuáles son hoy las principales situaciones que necesitan medidas urgentes a favor de los migrantes? Pues el respeto de los derechos sociales y de los derechos humanos. No convertir a Canarias en una cárcel, poniendo nuestra frontera en los límites de Canarias por ser isla, y que realmente se les apoye y asesore para poder tener una situación administrativa regular y poder integrarse en nuestra sociedad. Si lo tuviera que definir, es como una luz en el camino, un acompañante que te orienta y una persona que siempre te tiende la mano para apoyarte en la labor que realizas. Desde ese compromiso con los últimos. Kaya Suárez, secretaria general de Cáritas Canarias, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.